Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda entrega de Termómetro Económico. El tópico que vamos a analizar en esta ocasión es sobre las consecuencias de la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. En nuestro primer análisis planteamos que las influencias de esta salida impactarían directamente a la economía mexicana momentáneamente. Entonces planteamos que una de las posibles medidas para reducir los efectos negativos sobre el tipo de cambio sería el incremento de las tasas de interés. Propuesta que al final de cuentas terminó por comprobarse tras los anuncios que se hicieron en la semana anterior. Durante la semana anterior se hicieron 3 anuncios para disminuir los impactos de la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. El primero consistió en la reducción del gasto público anunciada por Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público. El recorte consiste en un monto de 31.715 millones de pesos, que sumado al recorte inicial que se dio a conocer en febrero por 132.000 millones de pesos, suman la cantidad de 164.000 millones de pesos. Una cantidad menor que se va a ejercer para 2017. El segundo anuncio que se hizo fue incrementar las tasas de interés. Estas pasaron de 3.75 a 4.25%, lo que significa un incremento del 13.3%. Y una tercera medida que se anunció fue el incremento al precio de los combustibles. En esta ocasión, la gasolina sufre un incremento del 1.8% y el diésel del 2.4%. Estas 3 medidas en conjunto son una típica jugada de la escuela neoliberal. Desde la perspectiva monetarista, fenómenos como la inflación y las presiones en el tipo de cambio se tienen que controlar reduciendo el gasto público por un lado e incrementando las tasas de interés por el otro. Medidas estas que, si bien son efectivas en el corto plazo, pues logran el cometido de estabilizar el tipo de cambio frente al dólar, tiene como consecuencia negativa un crecimiento más raquítico del Producto Interno Bruto. Lo que podemos adelantar desde ahora es un impacto en el crecimiento producto de la caída del gasto público que va a ejercerse para el año entrante. La caída del Producto Interno Bruto impacta directamente los niveles de empleo y consumo. Estos se ven deteriorados producto de esa caída del gasto, que va a tener un impacto sobre la actividad económica. Por otro lado, incrementar las tasas de interés, si bien es cierto, controla por un lado la inflación y estabiliza el tipo de cambio, tiene un efecto negativo sobre el proceso inflacionario y el crecimiento. Al incrementar las tasas de interés, la inversión y el consumo tienden a disminuir. Puede ser entonces que con estas 2 medidas se controle el tipo de cambio y con ello los niveles del comercio internacional se mantengan estables, pero a costa del crecimiento y el empleo. Si a esto le sumamos los incrementos en los niveles de deuda producto del incremento de las tasas de interés, podemos ir observando que efectivamente el deterioro de la economía se va a ir o se va a continuar. El incremento de los precios a los combustibles, si bien es cierto no impacta de manera directa a la inflación, sí impacta a los procesos de producción. Sobre todo impacta a las empresas dedicadas al transporte, a las empresas que utilizan en mayor medida la gasolina, diésel y sus derivados. ¿Qué podemos esperar a partir de estas medidas? A partir de estas medidas lo que podemos observar
es que la inflación se mantiene constante, se mantiene controlada, el tipo de cambio se estabiliza, pero el crecimiento se mantiene, digamos, a la baja. Si a esto le sumamos las condiciones de la dinámica a nivel internacional que no acaban por crecer, entonces las bases internas que tenemos para enfrentar estos efectos son relativamente débiles. Por otro lado, se ha empezado a discutir durante la semana la posibilidad de incrementar el salario. Si nosotros observamos la importancia que tiene en el proceso económico, estamos en la posibilidad de adelantar que es clave y es fundamental para la dinámica actual estimular el consumo, ya que es la única variable que podría arrastrar a la inversión. Sin embargo, dadas las circunstancias que actualmente aquejan a la economía mexicana, seguramente la posición oficial va a ser que un incremento en el salario va a influir directamente sobre la inflación. Y como el objetivo de Banco de México es mantenerla en niveles de 3%, no creemos que si se diera un caso remoto de incremento o de discusión del salario, este versaría sobre este mismo porcentaje de un 3%, manteniendo entonces constante esta relación entre inflación y salarios. De esta manera entonces, estas medidas anunciadas, desde nuestro punto de vista, solamente son un paliativo que no va a mantener la estabilidad del tipo de cambio a largo plazo. Lo que sí podemos, también adelantar es que en función de las condiciones que se den a nivel internacional y las que se van dando a nivel local, cada vez que haya una presión sobre el valor del peso frente a las monedas extranjeras, las medidas económicas que se van a seguir aplicando van a ser del mismo corte. Incremento de los bienes, del precio de los bienes y servicios que ofrece el Estado, recorte de los gastos públicos, recorte del subsidio en general y que a partir de ahí mantener la inversión extranjera en cartera constante. Seguimos sosteniendo que el mantener estable el tipo de cambio mediante el incremento de la deuda y la privatización sigue siendo una política económica débil que no está solucionando los problemas bajo los cuales se está enfrentando la economía mexicana. Así pues, en este segundo bloque hemos comprobado que lo que se adelantó en un inicio se comprobó a través de las medidas de política económica que se aplicaron. Seguiremos informando, la situación está, un poco complicada, los fenómenos se van deteriorando, se van profundizando y la perspectiva es de inestabilidad en el corto plazo. Seguiremos informando. Gracias.